Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa. Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio de Room Service en la Selva Global. Nos estamos acercando a las vacaciones estivales, en realidad ya estamos, de hecho, en vacaciones estivales, pero sin embargo estamos haciendo este programa en base a una serie de entrevistas que me hicieron sobre temas que me parecen de relevancia. El primero de ellos es la segunda parte de la entrevista que me hizo mi amigo Bernales para abordar los temas y las tendencias de la agenda global durante el año 2025. Hay temas que de repente se van a repetir después, pero es importante tener el panorama en su conjunto. Y la segunda parte es una entrevista que me hicieron el viernes pasado en la TV pública. Eh, Agradezco muchísimo a la gente de la TV pública por haberme autorizado a pasar la entrevista y por haber hecho la entrevista, desde luego. Con lo cual, que está focalizada fundamentalmente sobre lo que está pasando en Venezuela. Y esta segunda parte del programa, con la mirada puesta en Venezuela, es particularmente relevante, dado lo que está sucediendo en general con esta política de seguridad nacional prevista por Estados Unidos, en cuyo marco no solamente se reactualiza la doctrina Monroe, sino que además se plantea un corolario Trump o una especie de doctrina Monroe que implica fundamentalmente un control y una hegemonía de Estados Unidos en lo que es el conjunto
del hemisferio occidental. En este momento esto ha implicado fundamentalmente que no solamente se hizo la extracción de Maduro de Venezuela, sino que también se ha planteado la posibilidad de ocupar por parte de Estados Unidos Groenlandia, y esto ha generado un conflicto con sus aliados europeos de la OTAN, la posibilidad de ya la advertencia a Cuba de que debería cambiar para que no sea invadida, en fin, toda una serie de situaciones de amenaza en el ámbito hemisférico, pero no solo hemisférico, sino que también se extiende a otros puntos del globo en el marco de esta política belicista. Y deberíamos mencionar, por un lado, Irán y la amenaza de intervenir en Irán. De hecho, se está promoviendo al hijo del antiguo Shah como una figura política prominente para reemplazar a la teocracia existente, y eventualmente la suspensión o la finalización o congelamiento del cese del fuego en Gaza, en donde ambas partes, Israel y Hamas, parece que están preparándose para nuevamente entrar en conflicto. Entonces, todo este planteamiento original de Trump acerca de todas las guerras que había resuelto parece eh, señalar todo lo contrario. Hay una multiplicación, y a esto, desde luego, se agrega el persistente conflicto en Ucrania. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, vamos directamente a las dos entrevistas, y después, para el final, dejamos un cuento que espero que ustedes disfruten. Este punto, para no irnos hacia otras áreas de tensión, de conflicto o de integración, me gustaría pedirte que profundizaras un poquito en relación a lo siguiente, siguiendo la perspectiva de tu reflexión. Es un hecho hoy día que desde Finlandia, en el Ártico, todo el Báltico está en la OTAN. Y tienen de por medio Kaliningrado o la antigua Königsberg. Sí. Luego tienes Bielorrusia, que es un estado ruso, una extensión práctica histórica de la Federación Rusa con algunas características propias. Luego tienes el avance de las operaciones militares rusas, independientemente de que es una operación especial, ya muy especial, que ya va para el cuarto año, estamos en el cuarto año, eso va a ser como la duración de la Primera Guerra Mundial, que ha avanzado en todo el flanco sur y que ocupa prácticamente casi todo el área norte del Mar Negro. Y le queda solo Odessa y una cosita que se llama Transnistria. Sí. Mi pregunta ¿es probable que esta tendencia continúe? Y si continúa, ¿qué va a hacer Turquía? Porque Turquía, si bien es un OTAN muy especial, no tiene los mismos intereses que la Federación Rusa. No puedo generalizar que lo que tenían en el pasado como conflicto sea exactamente el conflicto hoy, porque esa es una de las cosas que ha cambiado en el mundo. No todo lo que en el pasado fue conflicto nos permite generalizar y llevar eso a las circunstancias de la policrisis y a la complejidad sobre la cual ha sido tu premisa fundamental en esta reflexión y en lo que has publicado y otros trabajos. Para mí es un asunto clave saber este tema, de tal manera que, como ves en tu perspectiva, si Rusia va hasta Odessa, deja como una bolivialización a Ucrania. Transnistria es un empalma con Transnistria fácilmente, y frente a esto los turcos quedan en parte en una posición disminuida desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico. Pero ¿cómo ves tú esta circunstancia tal como están ocurriendo las cosas? Bueno, yo generalmente planteé desde el inicio de la operación especial que la operación especial no se iba a detener en Donetsk y Lugansk,
ni en Zaporozhye, ni en Gerson, sino que iba a continuar hasta Odessa, entre otras cosas porque Odessa es una ciudad eminentemente rusófona, no es ucraniana, y que de alguna manera el objetivo final debería ser, y yo creo que esto es con lo que están jugando con las demoras en términos del proceso de paz, el objetivo final sería convertir a Ucrania en un país mediterráneo sin salida al Mar Negro. Entonces, esto vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante. Por ahora se están negociando los 4 territorios que mencionaba. Ya supuestamente se reconocería Crimea como parte de Rusia sin mayores discusiones. Pero yo creo que en el fondo siempre está la aspiración rusa de llegar hasta Odessa y quizás hasta Transnistria. Eso habría que ver porque es más complejo, Es más y hay complejo, sí. otros intereses en juego, hay otros intereses en juego de otros países europeos ahí, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, desde esta perspectiva sobre Turquía, a ver, Turquía carga con varios agravios encima que la molesta muchísimo. Uno, desde luego, que siendo miembro de la OTAN nunca pudo, sin embargo, volverse parte de la Unión Europea, y siente que es, de alguna manera, la oveja negra que está ahí como una especie de chivo expiatorio. Siendo que fue un instrumento fundamental durante la Guerra Fría para la contención o la prevención de la Unión Soviética con el apoyo estadounidense. El Bueno, ahora acuerdo, las cosas han... el acuerdo de Kennedy con ellos y con Khrushchev en la época de Claro, bueno, Cuba. el famoso de la crisis del 62 en Cuba, ¿no? Ujú. Que ahí fue un acuerdo muy claro. Ahora, bueno, todo eso ha cambiado, todo eso es un poco historia, pero la historia sigue pesando. Yo creo que lo que tiene claro Turquía es que, primero, quiere impulsar sus propios intereses sin estar demasiado pegado a Europa, jugando con todos los jugadores que tenga que jugar. Segundo, lo ha hecho hasta cierto punto también con Rusia, porque se ha ofrecido como espacio para la negociación de la paz con Ucrania, pero tiene también una estrategia propia, pantúrquica, de proyección en el espacio euroasiático, particularmente en lo que es la zona del Mar Negro, del Cáucaso, en donde, por ejemplo, la guerra entre Armenia y... Los stan se me confunden. ¿Viste? Hay tantos stan en esa región. Así es, chiquititos y enormes. Sí, ahora me va a venir a la memoria. Los azeríes son los de Azerbaiyán. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán, de alguna manera generó sí una clara orientación de Turquía, primero a apoyar a Azerbaiyán, y segundo a tratar de proyectarse aún más allá a los otros stan del Asia Central. Entonces, ¿recurriendo a qué? Recurriendo a la misma narrativa que recurre Rusia cuando mira hacia Eurasia. Rusia habla del eurasianismo, es decir, de la necesidad de que Rusia mire hacia Eurasia y no solamente Europa, y Turquía tiene también una versión propia del eurasianismo, pero con características túrquicas, y apunta principalmente a los pueblos de habla túrquica. Y esto lo vemos no solamente en el caso de Azerbaiyán, lo vemos también en todo lo que pasó en Siria, en donde el apoyo de los turcos estaba claramente canalizado a ese tipo de grupos, en contra además de los kurdos, que son una amenaza interna para el Estado turco. Ahora, siguiendo en el sentido, si miramos el mapa este Planiferio Mercator y vamos viéndolo hacia la derecha, digamos, ¿no? Nos encontramos con que los túrquicos están en un mundo musulmán, que no es un mundo unificado, es un mundo complejo también, muy particular, que va hasta Indonesia y otros estados, Malasia y otros, donde incluso hay reyes. Yo me acuerdo que el año 2008, fíjate, en una reunión de América Latina con la Unión Europea, llegó aquí uno de los sultanes con un avión, un 770, algo así, un Boeing, lleno de artefactos de oro. Entonces eran las 1001 noches presentes en Lima. Entonces eso pude verlo de cerca. Faltaba el ADN. Sí, exacto.
Tenían de repente tenían un harén volante. Pero tienes Indonesia, 200 y más millones de habitantes, con una circunstancia muy especial, una capacidad muy grande. Ahora empieza a tener también capacidades militares. Y si regresamos en el mapa, llegamos hasta Turquía de nuevo. Entonces, mi interés es tu reflexión, compartas tu reflexión sobre esta problemática musulmana, que mucha gente no pasa de decir estos son más terroristas que estos otros, también moviéndose con criterios a priorísticos, con prejuicios, sino con una comprensión de esos actores. Y se olvidan que se dice pues que ahí estaba la humanidad para empezar, Uruk, Nippur y toda la Mesopotamia. El resto, no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de lugares muy importantes en la historia de la humanidad y también en la situación actual. Entonces, ¿cómo ves tú ese mundo en la circunstancia actual? Déjame plantearlo desde un ángulo que quizás no es el que se espera. Es decir, no quiero entrar en el tema de las divisiones dentro del islamismo entre sunitas y chiitas y cómo esto implica alineaciones muy específicas, particularmente en Medio Oriente, y tensiones y conflictos. Pero déjame verlo justamente hasta donde llegaste tú, hasta Indonesia. Y ahí lo que estamos viendo es, y Indonesia tiene un gran papel en eso, es la aparición de un mecanismo como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en donde hay una significativa proporción de países musulmanes, en donde, sin embargo, hay un intento de política por parte del conjunto de los miembros de ASEAN de equilibrio entre la relación con China, porque están muy vinculados económicamente con China, y la relación con Estados Unidos, que es la garantía de seguridad para no ser eventualmente absorbidos o amenazados por China. Y entonces ahí juegan un papel muy importante Indonesia, Malasia, en términos de cómo se equilibra la situación en esa región y en términos de cómo mantienen un relativo juego de balance entre los principales actores en conflicto en la región. Yo no veo, o no tengo información por lo menos, de un papel particularmente descollante en esa región de Turquía. Sí, desde luego en Medio Oriente, pero específicamente en lo que es el sudeste asiático, hay otra dinámica muy particular que está más relacionada justamente con la competencia entre Estados Unidos y China. Sí, dices muy bien eso, gracias por la puntualización. Olvidamos, por ejemplo, que cuando Europa Occidental, siguiendo ese historiador Perry, que se habla de la occidentalización del mundo, textos que hemos trabajado hace muchos años, ¿no? Llegan los españoles, los portugueses primero, los españoles, los holandeses, y ya en el siglo XVII, casi en XVIII, los ingleses después. Pero ya los chinos estaban ahí. Los chinos tenían un comercio importantísimo en toda esta zona de las especias y demás, con una influencia muy importante y cuyas diásporas o movimientos de población son hoy día también importantes, ¿no? Sí, y quizás déjame hacer un chascarrillo y comentar una visita de Hugo Chávez justamente a Malasia, con un grado de ignorancia paralelizable quizás con algunas cosas que dice Trump, y perdónenme el paralelo, cuando saludó en Malasia a las autoridades recordando a Sandokan, el tigre de Montparnasse, sí, de las novelas. Sí, sí. Emilio Salgari. Claro, y con lo cual quedaron totalmente aturdidas las autoridades que lo estaban recibiendo porque no entendían de qué estaba hablando, ¿no? Eso es parte de la historia occidental y de la literatura occidental y no necesariamente la literatura del sudeste asiático. Pero bueno, sí. Mira, nos van quedando 17 minutos escasos en esta importante contribución. Es una eternidad.
Sí. Mira, me gustaría que dejáramos esto por un momento porque no quiero que se nos escape tu reflexión sobre América Latina. Y yo te he conocido hace mucho tiempo, cuando en los años 80, cuando Gorostiaga, tú y otras personas, Gorostiaga como fundador, tú estabas en la directiva de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que efectivamente trabajaba con México, América Central, América del Sur, el Caribe, los distintos Caribe. Y era una época, y todos pues éramos adictos a pensamiento propio, por así decirlo. Bueno, para esto como no una introducción amigable, porque es parte de nuestra historia y no estamos mintiendo ni exagerando nada, ¿no? Hay una contribución. Entonces, teniendo esto en cuenta, tómate los últimos minutos para que nos digas sus tips principales. Tenemos a nuestra América Morena en su conjunto, que es demasiado, pero tal vez concentrémonos en América del Sur desde las influencias del presidente Trump y sus aliados. ¿Cómo la ves? Bueno, primero y principal te voy a agradecer la mención de Pensamiento Propio, que es el journal que hemos estado publicando en CRIES y que es un referente a nivel regional. Eso sí, va de por sí el agradecimiento. Ahora, yendo directamente al tema, yo creo que el tema está muy clarificado con la estrategia de seguridad nacional, documento de estrategia de seguridad nacional que se ha lanzado hace en pocos Estados días. Unidos, hace unos 10 días y aproximadamente, en donde se revive y se reactiva la doctrina Monroe y con un subcorolario Trump, que es fundamentalmente que este hemisferio, el hemisferio occidental, es el área de influencia de Estados Unidos. Y ahí es donde empezamos a ver las distintas gradaciones en que puede funcionar el área de influencia de Estados Unidos, desde lo que tradicionalmente ha sido lo más cercano, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, la frase lo dice todo, Centroamérica y el Caribe, y ya bajando hacia América del Sur, cada vez con excepciones quizá de Colombia y de Venezuela, cada vez con una mayor distancia crítica con respecto a Estados Unidos hasta llegar a Argentina, en donde es muy curioso porque históricamente siempre ha habido un sentimiento anti-norteamericano a pesar de que Estados Unidos no tuvo presencia aquí. Entonces, frente a eso, tenemos esta nueva doctrina que se impone de que el hemisferio occidental es el área de influencia de Estados Unidos, donde justamente se incorpora este elemento muy particular que estamos viviendo en este momento y que esperemos no derive en un conflicto bélico, que es el bloqueo naval y la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Y tenemos ya el Cono Sur con sus propias peculiaridades y con una cierta aspiración a mantener inclusive una relación económica muy estrecha con China, cosa que desde la perspectiva estadounidense no se ve bien. Ahora, todo este conglomerado es un conglomerado extremadamente fragmentado y que en este momento se fragmenta más por las divisiones entre los nuevos gobiernos de derecha que están llegando y los gobiernos de izquierda que permanecen o que pueden llegar más adelante. Es curioso que en la situación de Venezuela, y yo no voy a juzgar lo que es el régimen en sí, porque creo que es abundantemente conocido el nivel de ilegitimidad y de corrupción del régimen de Maduro, por lo menos desde mi perspectiva, pero sí voy a juzgar el hecho de que la presión de Estados Unidos ha provocado la reacción de dos grandes de América Latina, Brasil y México, que proponen mediar con un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, cosa que veo un poco difícil. Ha habido una declaración hace poco de Lula, también en el sentido de que no era admisible la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela, y esto se da en el marco de una
fragmentación regional tan grande que no tenemos una voz colectiva, una voz común que nos represente ante los interlocutores externos en un momento de una transición, como señalaba al principio, extremadamente compleja del sistema internacional, porque ni la OEA, desde luego, y puedo entrar en más detalles sobre esto, ni la CELAC terminan de cumplir la función de ser la voz de América Latina o la voz interamericana, en el caso de la OEA, que permitiera algún tipo de interlocución, por un lado con Estados Unidos, por otro lado con la Unión Europea, con China y con Rusia. A la vez de que hay una presencia creciente, no de los actores tradicionales, como Estados Unidos y la Unión Europea, y en este caso ahora Estados Unidos como el actor primordial, más importante, sino también de Rusia, de China y parcialmente de Irán, y también de la India. Entonces, ¿quién habla con ellos en representación de la región? Bueno, los grandes hablan de por sí, es decir, México habla por su parte, Brasil habla por su parte. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Tenemos alguna capacidad de hablar en conjunto? No, yo no la veo. Yo veo que, al contrario, todos los intentos de integración, de concertación, de tener una voz en común, y pienso, por ejemplo, en UNASUR, han terminado por derrumbarse, diluirse, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, frente a todo esto que estaba planteando al principio, de los cambios acelerados en el marco de la policrisis, de la reconfiguración de las relaciones de poder mundial, bueno, ¿cómo se enfrenta a esto la región como una región? Pareciera que lo que queda es que cada uno corre por su cuenta y ve cómo hace para insertarse mejor o peor, o tener mejores o peores relaciones con alguno de estos interlocutores externos para ver cómo se beneficia. Y casos tenemos ya a la vista aquí en América del Sur. Sí, efectivamente. Creo que hemos sido demasiado, esta es una opinión, ¿eh? Me perdona, yo trato de no dar opinión, sino de escuchar, para eso es este programa. En otro programa tendré que dar mis puntos de vista, pero empezaré por los temas peruanos en ese otro programa. Mi percepción sobre este tema es que América Latina ha tendido siempre hacia los grandes esquemas, ya no solo los proyectos nacionales. Recuerdas que en los 70 esto era un tema clave, los temas de los proyectos nacionales, que hoy día de alguna manera resurgen. Pero luego entramos a los esquemas grandes y algunos, bueno, ya existía la OEA en términos interamericanos y los otros se fueron creando. Y hemos descuidado aproximaciones, convergencias más pequeñas, más manejables. Inclusive en algún momento pensé que sería pertinente explorar nuevamente en estas circunstancias lo que fue en los años 60, que ya nadie se acuerda de eso, la Comisión Especial de Consulta y Negociación, la SECON, que da origen a distintas aproximaciones y trabajos conjuntos. Lo que sí es cierto es que Chile va a seguir teniendo como principal socio comercial a la República Popular China, que se maneja con una tecnocracia dirigida por el partido y que tiene operadores en Chile. Yo conozco a algunos de los operadores que ellos tienen acá. No es una cuestión solo comercial. Hay una presencia también por supuesto que lo comercial es el principal hecho que se presenta, pero hay también factores políticos. Y por otro lado, los Estados Unidos, que quiere regresar, combine por ejemplo con el Perú un acuerdo para una especie de aeropuerto sideral en el norte del Perú y así en otras cosas. Entonces, lo que queda no va a ser regresar a una situación pasada, dejando socios comerciales importantes como la China. Y en esa perspectiva tenemos el papel del Brasil. Me gustaría que en estos últimos minutos nos dieras algunos tips de Brasil. Brasil tiene el 60% de la Amazonía,
es un importante productor petrolero, vecino de un departamento en el ultramar de Francia, donde Francia tiene además su, ¿cómo se llama? Su cabo cañaveral ahí para sus corrientes. La base Ariane, exacto. En fin, una parte muy importante y somos vecinos. Y los acuerdos entre China y Brasil o del comercio mundial van a cruzar por todos estos países, particularmente por la Amazonía y los Andes centrales. Tus últimas reflexiones en los minutos que nos quedan sobre esta situación de Brasil. ¿Brasil cooperante o todavía con un aliento de imperar, para no decir de imperio? Porque eso no se habla ahora. No, yo creo que en el caso de Brasil lo que sí ha habido siempre es una aspiración al liderazgo regional, a través de distintos mecanismos. Si recordamos bien por un momento lo que fue UNASUR y los proyectos del IRSA para interconectividad a nivel regional, finalmente la mayor parte de los proyectos fueron ganados por Odebrecht y los pocos que avanzaron fueron desarrollados por Odebrecht. Pero Brasil también ha ido aprendiendo de que sus intereses son prioritarios, porque muchas veces tratar de que los acompañen en la proyección de sus intereses los países, algunos vecinos, algunos países latinoamericanos, no se vuelve extremadamente complejo, entre otras cosas por la inestabilidad política de esos países. A ver, lo voy a decir de otra manera para no herir sensibilidades. Brasil tiene una institución que es Itamaraty, y que sí mantiene relativamente claros, en las distintas coyunturas políticas y con los distintos gobiernos, los objetivos de Estado de Brasil en cuanto a su inserción en el sistema internacional, por ejemplo, ¿no? Y no deja que eso, que lo que se desarrolle como política exterior en este caso, de Brasil, esté demasiado contaminado por vaivenes políticos de los países vecinos. Brasil siempre insiste, por ejemplo, en Mercosur, el aglutinamiento de Mercosur, ahora está con planteamientos nuevos. En su momento hubo todo el debate sobre la incorporación de Venezuela, ahora se está planteando la incorporación de Panamá como otro miembro de Mercosur, pero todo esto siempre está sujeto a una visión de Estado sobre hacia dónde va Brasil, a veces más con mayor claridad, otras veces con menor claridad. Y yo creo que eso no va a cambiar, porque además los vecinos generan mucha incertidumbre. Te agradezco mucho esta reflexión que me permite decir para los peruanos y también para otros connacionales de esta grande patria nuestra. Tenemos que aprender de Brasil, pues Brasil tiene una visión de Estado, con variantes entre los que disputan las elecciones, ¿verdad? Pero hay una continuidad, claro. No solo Itamaraty, sus Fuerzas Armadas, sus instituciones, la academia. Entonces tenemos que aprender de Brasil. Naturalmente Brasil es un gigante en América y en el mundo cada vez más, que donde se mueve puede tener un empuje hacia algo o puede generar incomodidad. Pero no podemos, los que no tenemos proactividad y no tenemos proyectos nacionales serios, políticas de Estado verdaderamente tales, y no lo que se estila ahora, que es copiar los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como si fueran objetivos nacionales, que eso nos salve. Muchísimas gracias por tu contribución. Para mí ha sido un placer y muy honrado con tu presencia. Te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad, bien servida, bien rociada. Tú sabes que eso no puede faltar. Yo te deseo exactamente lo mismo, unas felices fiestas, y te agradezco muchísimo la invitación. Siempre la posibilidad de estas conversaciones enriquece a uno también. De repente me voy de aquí pensando en algunas cosas que no había pensado y que viene bien pensar. Así que te agradezco muchísimo.
Te mando un abrazo y esperemos que próximamente nos veamos en tu programa o en el mío. Perfecto. Y te adelanto que el próximo año, cada mes vamos a tener unas pequeñas mesas redondas de un mes de duración con otras personas, amigas o no. Y también para discrepar más, porque todo eso es absolutamente indispensable. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Veíamos recién un completo resumen de lo ocurrido durante la semana. ¿Cuál es su primera visión, su primera opinión por estos 7 días que han conmovido al mundo? Bueno, la primera reacción es una reacción de mucha identificación con el sentimiento de muchos venezolanos que se alegraron de que hubiesen sacado a Maduro de gobierno después de todo lo que había pasado previamente, más que nada en términos de la ilegitimidad de su gobierno, en términos de los abusos de derechos humanos, en general el clima represivo, y yo creo que personalmente hay otro punto que hay que reforzar en esto, en la destrucción de la economía venezolana. Ajá. Entonces, con estos elementos, claro, la primera sensación es, bueno, me alegro que esto haya sucedido, pero después empezamos a analizar cómo sucedió. Y ahí yo creo que hay que marcar muy claramente que hubo una violación del derecho internacional por esa intervención ilegítima de Estados Unidos. La pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿podrían haber sacado a Maduro de otra manera? Aparentemente no. Pero veamos ahora qué es lo que quiere Estados Unidos a través de esta intervención. Y ahí yo creo que tenemos una serie de problemas, porque si bien el presidente Trump ha dicho que van a gobernar Venezuela, que lo que quiere es el petróleo en realidad es de Estados Unidos, había dicho antes, que van a implementar un plan de 3 fases, pero al principio estaba poco claro, porque lo que había era el plan militar y no había un plan político para cómo se iba a encarar la transición. De hecho, yo creo que no hay ninguna transición, lo que hay es la sustitución de Maduro por la élite que lo rodeaba y una negociación en marcha que se va a dar, según el secretario de Estado Rubio, en 3 fases de estabilización, recuperación, nadie sabe muy bien recuperación de qué, si es del petróleo o si recuperación de la sociedad venezolana, y la tercera fase es la transición democrática, que hay que ver cómo se va a desarrollar. Bien. Andrés, bueno, tanta información que no sé por dónde arrancar, pero quería preguntarte un poco, una de los grandes interrogantes tiene que ver con la transición, ¿no? Mucho se habló por qué María Corina Machado, Edmundo González Urrutia no formaban parte. Bueno, la semana que viene se va a reunir, igual confirmaron tanto Trump con Machado. ¿Cómo estás viendo las negociaciones o las cooperaciones, en definitiva, con Delcy Rodríguez, ¿no? Que además, recordemos que acaba de comunicar que posiblemente vuelvan las relaciones diplomáticas, ¿no? Que funcionarios estadounidenses van a llegar a Venezuela y a su vez venezolanos van a ir a Estados Unidos. De hecho, Trump está hablando ahora, dijo que van teniendo un buen vínculo. ¿Cómo estás analizando? Y también considerando algunas cuestiones que desde Estados Unidos decían, bueno, van a liberar presos políticos, y al menos el anuncio está, hasta el momento van 9 presos políticos, muy poco con la cantidad que hay, pero si se empiezan a dar algunas de estas cuestiones que desde Estados Unidos venían diciendo que se iban a dar y que dan a entender que hay una negociación o cooperación. Yo creo que la cooperación sí va a avanzar en función de los intereses de Estados Unidos, que están claramente vinculados al petróleo. Aquí hay que aclarar una cosa, no es que quieran apoderarse del petróleo por el petróleo venezolano, sino que el crudo venezolano es muy importante porque las refinerías de Estados Unidos, dado el fracking que se está desarrollando, están prácticamente subutilizadas porque se alimentan de crudo, y ese crudo provenía tradicionalmente de Venezuela. Entonces aquí hay un punto muy importante con respecto a cómo están abordando el tema de que el petróleo es estadounidense. Ahora, en este sentido, lo que hay que ver es cómo se va a desarrollar el vínculo con el nuevo, entre comillas, nuevo gobierno o el gobierno interino de aquí en adelante, dado que en realidad no estamos entrando en un Estado de Derecho ni en un Estado democrático. Se mantiene la misma clac manejando la situación en el país. Lo que pasa que sí garantiza, por lo menos por el momento, que no haya un estado de anarquía en el país. Y yo creo que esa es la jugada de Trump fundamentalmente, de garantizar de que lo que pase se dé en el marco de una estabilización política
que no afecte los intereses de Estados Unidos. Correcto. Doctor, lo que nos conmovía hace una semana, nos despertábamos el sábado a la madrugada con la captura de Nicolás Maduro, el traslado cinematográfico, la primera comparecencia judicial. Ahora, próxima audiencia 17 de marzo. ¿Qué puede pasar con el proceso judicial por narcoterrorismo en cuanto a tiempos y posibles condenas? Bueno, aparentemente aquí hay contradicciones varias. Primero porque se suponía que había sido detenido, entre otras cosas, por narcotraficante vinculado al cártel de los Soles. Ahora esa figura del cártel de los Soles ha desaparecido. Otra de las acusaciones tenía que ver con el uso de armas de guerra. Bueno, me extraña, el presidente de una nación, legítimo o ilegítimo, evidentemente tiene el derecho de usar armas de guerra, y eventualmente eso es aplicable en el Estado, en los Estados Unidos, pero no necesariamente en Venezuela. Entonces hay toda una serie de yo diría nebulosas desde el punto de vista legal con respecto a cómo va a avanzar el juicio, y hay una declaración muy explícita de Maduro de que él sigue siendo el presidente de Venezuela y que debería ser tratado como tal. Andrés, otra de las grandes preguntas y que tiene que ver sobre todo con la incautación de los buques petroleros y sobre todo mucho se habló del buque con bandera rusa. Bueno, hay varios análisis que dicen de ninguna manera China y Rusia, más allá de que condenen en la narrativa, van a intervenir de otra forma. ¿Crees en ese análisis o crees que puede llegar a haber algún punto que cambie esta situación? No, yo creo que, a ver, desde el punto de vista de Rusia, Rusia está concentrada en Ucrania. Ahora este bombardeo con el Oreshnik sobre ese depósito de gas es, digamos, un hecho muy significativo dentro del conflicto. Y en ese marco también va a seguir manteniendo los canales diplomáticos abiertos con Estados Unidos para ver cómo se puede avanzar en algún tipo de acuerdo. Yo no sé si un tipo de acuerdo que se produzca a corto plazo. Lo más probable es que esto se prolongue. El caso de China es un caso distinto. China invirtió mucho en Venezuela, invirtió en infraestructura principalmente, en el desarrollo de la industria petrolera a cambio de un pago a futuro en petróleo. Y entonces ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a hacer si Estados Unidos gobierna Venezuela, si le van a pagar lo que le deben o no? Y yo creo que los chinos están... La deuda no es significativa para las magnitudes con las que se maneja China, pero sí para China es importante que se cumpla con esa deuda, que se honre esa deuda. Entonces, ahí lo que pasa es que viene ya otro plano que no tiene que ver directamente con Venezuela, sino que tiene que ver con cómo se está manejando en el plano financiero China, que yo diría con mucha paciencia estratégica va moviendo sus fichas, entre otras cosas, con dos elementos. Ha habido una venta de los bonos del Tesoro estadounidense que tenía China muy marcada, y hay un proceso de desdolarización en el marco de los acuerdos fundamentalmente con los países de los BRICS. Entonces, digamos, su estrategia es atacar por otro lado, no por el lado militar, y además porque ni para Rusia ni para China es factible desplazar tropas a esa distancia a Venezuela. Totalmente. Y eventualmente buscar un enfrentamiento militar con Estados Unidos allí. Taiwán es otra cosa, eventualmente Ucrania es otra. Doctor Servín, ¿cómo ve esta posibilidad de excarcelación? ¿La ve con más esperanza, con más incertidumbre? ¿Qué cree que va a ocurrir en las próximas horas? Yo sí tengo expectativas positivas porque creo que hay una operación de blanqueo parcial del gobierno frente a lo que ha pasado y quedarlo mejor parado frente a Estados Unidos y a Trump. Aunque a Trump esto no le importe mucho, en todo caso es un proceso de blanqueo que puede ser parte de lo que necesitan para poder reanudar y desarrollar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta es si los 809, creo que son... Creo que 811, según Foro Penal, que quedan todavía presos. Van a salir, había comentarios, hay alguna gente que sí ha estado vinculada con la política, otros que fueron detenidos en el momento de las manifestaciones. Sí. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero yo sí en esto soy optimista. Yo creo que sí va a haber un proceso, por lo menos, de que van a liberar una parte de los presos políticos. Andrés, en ese contexto te voy a hacer una más personal, con tu historia con Venezuela también, y me imagino lo que has podido hablar. Como lo mencionaban al comienzo, bueno, gran parte, además un país que tiene casi un tercio de su población fuera del país, que vivió con alegría, más allá de lo que tuvo que ver con Estados Unidos, el hecho de que Maduro no esté en el país. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en estos días? Y bueno, sobre todo esto cuando se anunció la liberación de los presos políticos, que es uno de los grandes pedidos que vienen haciendo.
Bueno, yo creo que sí ha habido una reacción por parte de los familiares con una gran expectativa y los que han Digo sido... igual a nivel sociedad en general Sí, y a vos sí. también porque sé que bueno, por tu historia A ver, particular y relación con hay, Venezuela. hay cosas que dentro de ese proceso de blanqueo que yo estaba señalando van a suceder que tal vez sean positivas. No va a cambiar la situación en términos de quién controla el poder. Y yo creo que esto se ve muy claramente en el hecho de que la gente no ha salido a la calle, porque hay un temor todavía a la represión. Claro. Entonces, no sé cuánto va a durar este estado de recluirse en sus casas hasta tanto las cosas se aclaren. Bueno, Pero hay por paranoia y miedo incluso porque los detienen por lo que le encuentran en WhatsApp. Le piden por favor a los familiares que están, por ejemplo, en la Argentina, no me mandes ni siquiera un meme porque me pueden detener por esto. Tal cual. De hecho, yo hice 2 programas, en mi programa de Radio Cultura, hice 2 programas sobre Venezuela. Quería tener algunos amigos venezolanos, los contacté, me dijeron, mira, te doy la información, pero no me comprometas, no me pongas en el programa, no tengo nada que ver. Sí, les Porque contaba la que me represión. pasó exactamente Sí, lo mismo, sí. con colegas con los cuales Sí. hablo siempre y no quieren dar, o sea, que no quieren que los mencionemos por el temor que tienen. Tienen Sí. miedo. Pareciera entonces, Andrés, que termina la semana con más gestos de distensión y menos temor a que haya alguna otra incursión. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que verlo en el contexto de que la extracción de Maduro, para llamarlo de alguna manera, fue el primer paso de una reafirmación de la doctrina, como ahora la llaman, Monroe, Sí. que no es la Monroe, sino el corolario de Trump a la doctrina. En el sentido de que el hemisferio occidental tiene que quedar bajo el dominio y la hegemonía de Estados Unidos, ese es el mensaje. Ahí se pueden negociar cosas, pero fíjense que no solamente están involucrados los países latinoamericanos, está el tema de Groenlandia, que es un tema Sí. muy delicado en relación a la Unión Europea, en un momento en donde además se está negociando el plan de paz relacionado con Ucrania. Entonces, todo esto tiene aristas muy complejas en donde hay interconexiones que hay que ver cómo se van a desarrollar. Lo cierto es que hay un planteamiento en donde queda claro que desde la perspectiva del presidente Trump, el mundo no va a ajustarse a las normas y a las reglas establecidas, entre otras cosas, se ha salido de 66 organizaciones multilaterales o no gubernamentales, y que no se va a ajustar al derecho internacional y que en todo caso lo que se resuelva se va a resolver en función de las áreas de influencia, cómo se establezcan con los otros grandes actores del sistema y cómo se negocia a partir de ahí. Bien. Iba a sumar que Gustavo Petro, hablando de Colombia, dio una entrevista con El País y dijo que tuvo miedo de que lo detengan como a Maduro, pero que cree que después de la llamada telefónica que tuvo de casi 1 hora con Trump, esto no va a suceder. Claro. De hecho, bueno, publicó también en las redes sociales una foto de un halcón y un tigre, ¿no? Como señal de calma. Quería preguntarte en ese sentido, Andrés, si el hecho de que Maduro es una figura tan impopular a nivel internacional, es difícil pensar que pueda avanzar en ese sentido en países como México o Colombia. A ver, nada es imposible dentro de lo que pueda hacer Trump. Lo que pasa es que sí hay restricciones que están en juego en este momento con la aprobación o no del Congreso acerca de cualquier acción de guerra, digamos, ¿no? Por parte de Trump. Vamos a ver cómo funciona eso porque hay dificultades para que sea aprobado en la Cámara de Representantes. Pero por otra parte, yo creo que en lo inmediato no hay una amenaza de que haya algún tipo de acción bélica contra alguno de estos países. Yo creo que la amenaza sí puede estar más presente en el caso de Groenlandia. Fíjense que sí, lo marco porque Más que hay un Cuba. interés... Más ¿Perdón? que Cuba. Cuba realmente ya no pesa, digamos, pesa para Marco Rubio por razones personales, Claro. obviamente, pero desde el momento que se corta el petróleo venezolano, sumado a la situación en la que está Cuba en este momento, yo no creo que tenga un papel tan importante como para que se lo considere. Sí, en algún momento, pero yo creo que Groenlandia sí. Groenlandia no solamente por los recursos disponibles, sino porque además garantiza las vías marítimas alrededor del Ártico. Entonces, es una pieza muy importante dentro del juego geopolítico, si uno quiere, de Estados Unidos. Bien, y después vamos a hablar de Groenlandia también, pero por ahora le agradecemos mucho, doctor. No, muchas gracias por la invitación, como siempre un placer estar en este programa. The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader.
Bueno, el cuento de hoy es un cuento que escribí este fin de semana, así que todavía ni siquiera tiene un título definido. Se llama Aventuras con Lily, que me parece un cuento en algunos aspectos divertido, en otros tétrico. Lily era una rubia espigada con el pelo cortado a la garzón. La conocí cuando visitaba a un amigo economista que trabajaba en un ministerio. Yo todavía vivía mi fase hippie y me aparecí con los faldones de mi camisa fuera de los pantalones y unas sandalias. Y cuando me la presentó mi amigo, trabajaban en la misma oficina, tal vez ese aspecto la atrajo. En mi caso, en cambio, fueron sus largas y esbeltas piernas que asomaban bajo su más que discreta falda, la evidente turgencia de sus senos bajo una blusa blanca y el remolino de un cabello rubio con leves destellos rojizos. Hablamos un rato a solas porque mi amigo se perdió en alguna diligencia. Era verano, las vacaciones ya estaban encima y en medio de una conversación banal descubrimos que en los próximos días íbamos a coincidir en Mar del Plata. Ella iba a pasar unos días en casa de una tía y a mí me arrastraban, diría que a regañadientes, mis abuelos ludópatas que aprovechaban toda oportunidad que tenían para ir al casino de Mar del Plata. Me dio su teléfono, yo le conté en qué hotel me alojaría y quedamos en tomar un café si lográbamos cruzarnos en los días que coincidiríamos. A mí Mar del Plata no me atraía demasiado. No me interesaba el casino, las playas estaban atiborradas y los pocos amigos que tenía en la ciudad se habían ido con el verano a otros lugares. Pero a caballo regalado no se le miran los dientes y como mis abuelos me llevaban en auto y me pagaban el hotel, preferí abandonar la ciudad desierta y calurosa en esa época para irme con ellos y, sin mayores expectativas, tal vez quedarme por unos días más. Y al llegar, ya a las pocas horas estaba aburrido como una ostra. De manera que llamé a Lili para verla. Ella estaba complicada con temas de familia y me dijo que se desocupaba en un par de días, pero quedamos en vernos antes de mi partida. Como mi abuelo se negaba a parar en la ruta cuando manejaba, un hábito que afectaba a mi vejiga y la de los demás pasajeros que los acompañaban, decidí que era el momento de independizarme y quedarme un par de días más para volver en micro. En Buenos Aires no tenía mucho que hacer y por lo menos Mar del Plata ofrecía la posibilidad de algo de playa combinada con paseos. Bueno, esa era una coartada que me inventé para quedarme hasta que Lili se desocupara. No había nada entre nosotros más que la conversación banal que habíamos tenido por un rato en el ministerio, pero no descartaba que la atracción que tuvimos en ese momento iba a dar lugar a algo más. Mi abuela ganó algo de plata en el casino, sorprendentemente, y de una manera generosa me dio una parte. Pagaron además el hotel por un día más y partieron para Buenos Aires el día que tenía que ver a Lini. Ese día nos encontramos en el hotel y descubrimos que esa atracción mutua daba efectivamente para algo más. Con alguna reticencia aceptó subir a mi habitación bajo la promesa de una botella de champán enfriándose en el refrigerador y al entrar en la habitación nos besamos. Y de allí en adelante todo fue una vorágine sin respiro, hasta la hora en que debía volver a la casa de su tía. La acompañé, siempre fui de la vieja escuela, y quedamos en vernos a su regreso en Buenos Aires. Y en la mañana, sin haber dormido, tomé el micro para regresar. Nos vimos a la semana siguiente para cenar y para terminar en un hotel por horas donde volvimos a desplegar los rituales amatorios de la primera vez, quizás con mayor ahínco y dedicación. Empezamos a vernos con regularidad. Los días de semana en un hotel cerca de su casa y los fines de semana en la mía. Mis padres se estaban divorciando y tenían la casa para mí solo. Lily era una transgresora nata propensa a las aventuras y a los riesgos. Entrando el otoño fuimos al cine. Ella llevaba un tapado y un fular. Pero en el cine, para mi sorpresa, descubrí que no tenía puesto nada más y en la oscuridad entramos en un frenesí que nos llevó al hotel cercano a su casa apenas salimos de la sala. También navegábamos por las librerías de la Avenida Corrientes y ella me apretujaba y me exprimía en los más oscuros, pero a veces nada propicios, recovecos detrás de libros polvorientos para arrastrarme después a una pizzería o a un restaurante y prodigarme atrevidas caricias por debajo de la mesa hasta que en el colmo de la excitación terminábamos en un hotel por horas.
En las fiestas era inevitable que ubicara un baño desocupado para arrastrarme y tener sexo a veces sin siquiera cerrar la puerta. Y en los fines de semana cocinaba en mi casa, desnuda para mí, con abundantes preámbulos y excitantes postres. Pero las aventuras iban más allá. Un fin de semana decidió que debíamos explorar en Escobar, Don Torcuato o Ingeniero Maschwitz para encontrar una posada. Yo no tenía auto, así que nos fuimos en tren a Maschwitz y comenzamos a deambular a pie por una ruta cercana, buscando lo que hoy sería un motel. Recuerdo que caminamos mucho sin encontrar nada, aunque le habían dado unas indicaciones para ubicar una posada. Ya avanzada la tarde, famélicos y cansados, solo encontramos una vieja casona con un cartel que indicaba que era, o que había sido, una hostería. La puerta de entrada estaba cerrada, pero golpeamos y nos abrió una anciana desarrapada con aspecto siniestro. Indagamos si la hostería estaba abierta y nos dijo algo así como que a medias. Preguntamos por una habitación y nos condujo por un oscuro pasillo a un cuarto con una desvencijada cama con dosel y unos pesados cortinajes. Había un cuarto de baño que parecía inmaculado, pero la puerta de la habitación no tenía pestillo y no cerraba bien. Lily estaba agotada de manera que decidimos quedarnos. Pedimos algo de comer y la vieja nos dijo que podía prepararnos un par de sándwiches, pero nos avisó que ya no había restaurante en la posada. Aceptamos que nos mandara los sándwiches con una botella de vino y Lily se acostó exhausta en la cama. Yo intenté cerrar la puerta, pero no había manera. Al rato, sin golpear, abrió la puerta un anciano más desarreglado que la vieja, que entró con una bandeja con un par de sándwiches y una botella de vino que descorchó. Y después salió sin mirarnos, sin hablarnos, pero refunfuñando algo. Era una situación incómoda en una casa a todas luces tétrica. Comimos los sándwiches y nos tomamos el vino, pero el ambiente, proclive a ponerse cada vez más tenso, no se prestaba a nada más. Intenté cerrar de nuevo la puerta, pero no había cómo. Acerqué una silla y la apoyé contra la entrada. Lily se quedó dormida, pero yo estaba muy intranquilo. Cerca de medianoche, el viejo pareció querer abrir la puerta y se asomó por una rendija que pudo abrir. No sé si venía solo o acompañado, ni sé lo que buscaba, pero frente a la rendija a oscuras lo amenacé con la botella de vino y se fue. Seguí intranquilo y sin dormir. Apenas amaneció, salimos de la habitación al sombrío pasillo, llegamos a lo que debió haber sido la recepción, ahora una especie de habitáculo ruinoso, y nos encontramos con la vieja. No indagué sobre lo que había pasado anoche y pagué lo que habíamos acordado, más los sándwiches y el vino, y huimos, despavoridamente diría, de esa sórdida, amenazante mansión para llegar a la estación de trenes y tomarnos el primero a la capital y a mi casa. Y allí, mientras que Lili cocinaba un pollo con papas, decidimos que no repetiríamos otra vez ese tipo de búsquedas. Estábamos bien y estábamos cómodos sin que nos acecharan unos viejos siniestros en una mansión espeluznante. Estuve varias veces en Maschwitz en ocasiones posteriores, pero nunca encontré de nuevo la casona. Tal vez la derrumbaron o se desvaneció. Pero ese día la aventura nos excitó a tal punto que una vez en casa y apenas acabado el pollo, tuvimos sexo a destajo con Rini. Eso sí, en la comodidad de mi cama. No volvimos a embarcarnos en este tipo de aventuras, pero el sexo entre los dos siguió siendo muy bueno. Lo que nos faltaba, sin embargo, eran temas en común. Ella estudiaba Derecho e intentaba escribir, pero estaba muy alejada de mis proyectos y ambiciones, de manera que la relación se fue desvaneciendo y nos fuimos alejando hasta perdernos de vista. En el fondo, ella aspiraba a tener un buen matrimonio y muchos hijos, pero para mí nada de eso estaba en mis planes, por lo menos en lo inmediato. Un tiempo después, una amiga me arrastró a una cena en una cantina porque se casaba una de sus amigas. Fuimos a la comida y, para mi sorpresa y para la de ella, la novia en ciernes era Lili. Fue una sorpresa engorrosa. La saludé, le deseé lo mejor y me fui dejando a mi amiga abandonada. Pero los recuerdos del sexo febril y de las aventuras que tuvimos con Lili nunca me abandonaron. Regresaron con más persistencia muchos años después, cuando la misma amiga me llevó a una comida en la que Lili estaba presente. Con unos años más y divorciada,
pero con las mismas piernas esbeltas, con la misma turgencia de sus pechos bajo el vestido que llevaba, pero sin esa cabellera corta y rubia, con reflejos rojizos con la que la conocí. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio, escuchar este relato. Les aviso que voy a estar de vacaciones el próximo mes, lo que resta del mes de enero y los primeros días de febrero, de manera que seguramente vamos a repetir algunos programas anteriores para que ustedes puedan disfrutarlos nuevamente y eventualmente hacer sus comentarios como siempre y generar algún tipo de reacciones frente a los análisis y a los relatos que se presentan en cada episodio. Muchísimas gracias por su atención. Espero que también ustedes tengan unas felices vacaciones, que la pasen muy bien este verano y nos reencontraremos ya en el mes de febrero. Un abrazo para todos. Gracias.